En un mundo donde la búsqueda de la verdad no cesa, se eleva una voz profunda, dirigida a la fuente primordial del ser. No son meras palabras, sino una invocación íntima, impregnada de fe y sed de luz, que emana de quien se ha consagrado al servicio de los más altos ideales. El corazón y la voz de un pastor, llamado a llevar la luz de la verdad hasta los rincones más remotos de la tierra, se elevan al Señor de la eternidad, creador de todo lo visible e invisible, a aquel que, en el principio de los tiempos, sentó las bases del universo con su poderosa palabra, a aquel que, con su aliento invisible, sostiene la existencia de cada átomo, de cada ínfima partícula del ser y de cada alma, llenándolas de vitalidad. Este llamamiento, lleno de reverencia, presagia la revelación de las más profundas percepciones espirituales que pueden transformar nuestra visión del mundo. Fue Él, el Todopoderoso, quien ordenó que la luz existiera, e inmediatamente el resplandor iluminó el abismo ilimitado del caos primordial. Fue Él quien trazó caminos invisibles, pero inmutables, para incontables cuerpos celestes en el espacio cósmico, y dio aliento al ser humano, creándolo a su incomprensible imagen y semejanza. Existiendo más allá de los límites del tiempo y el espacio, Él, sin embargo, habita en las profundidades secretas de los corazones de quienes buscan sinceramente su presencia. Que sea aceptado este profundo clamor de amor y necesidad inmensa, este poderoso impulso del Espíritu que con sed insaciable anhela su rostro en un mundo que se sumerge cada vez más en el abismo de la inquietud y la vanidad. Cada línea de esta súplica desvela lo que impulsa al ser humano en su búsqueda de sentido y lo invita a reflexionar sobre su propia alma. El único santo e inmutable, Él es el apoyo inquebrantable para todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Él es la fortaleza inexpugnable para aquellos cuyas almas están quebrantadas por las pruebas, y un escudo seguro para los débiles, protegiéndolos de las adversidades. Sin su presencia omniabarcante, nada en el universo adquiere verdadero sentido. Nada es capaz de mantener su frágil equilibrio. Sin embargo, en Él, y solo en Él, todo lo existente encuentra su propósito más elevado, su forma perfecta, su movimiento continuo y su verdadero destino. Esta verdad fundamental es la clave para comprender la creación y el lugar del ser humano en ella, prometiendo abrir nuevos horizontes de conocimiento. Al acercarse a este Rey y Señor, quien eleva la súplica, lo hace no como un justo que posee impecabilidad, sino como alguien que necesita profundamente de su misericordia, no como quien ha alcanzado las cumbres de la perfección espiritual, sino como quien busca incansablemente el camino hacia ellas. Inclinándose ante Él con toda su alma, eleva una súplica sincera, que sea purificado de toda sombra que acecha en las profundidades de sus pensamientos y oscurece su conciencia, que sea removido de su propio ser todo aquello que profana el templo sagrado de su alma, en el cual desea habitar la presencia divina. Este anhelo de transformación interior es la culminación del camino espiritual, y sus resultados pueden ser verdaderamente asombrosos, abriendo el camino a una claridad y paz inauditas. Al Creador del universo, cuya mirada omnisciente abarca todo lo existente, tanto lo manifiesto como lo oculto, quien penetra incluso los pensamientos que aún no han tomado forma verbal, se dirige el ser humano. Humildemente pide perdón al Padre Celestial por cada ocasión en que conscientemente prefirió la oscuridad de los errores al resplandor divino, cuando se apoyó en su propio y limitado entendimiento, en lugar de la sabiduría ilimitada. Nos
les ruega clemencia por sus transgresiones, tanto las cometidas a sabiendas como aquellas que surgieron de su ceguera espiritual. Aquel que es capaz de purificar el alma humana, así como el metal precioso pasa por el fuego purificador, se dirige su súplica, pide que encienda en él la llama de la gracia divina, que erradicará toda impureza, dejando tras de sí solo una fe inmaculada, resplandeciente como el amanecer. Ruega que su corazón no se convierta en refugio de la vanidad, la ira destructiva o el engaño astuto. Por el contrario, ora para que se transforme en un santuario sagrado, donde se rinda homenaje a su nombre y resida su amor ilimitado. Pide al Altísimo que le enseñe a conducir su existencia no según los dictados de la carne, sino en armonía con el Espíritu. Ruega que sus palabras estén llenas de mansedumbre y sus acciones sean de una justicia intachable. Desea que su lengua no cause sufrimiento, sino que brinde consuelo y sanación. Anhela que sus pensamientos no permanezcan dispersos, sino que se arraiguen firmemente en su verdad divina. Pide que su mirada perciba a su prójimo como al propio Creador y que su oído esté atento a las súplicas y clamores de los que sufren. Implora la gracia para conceder el perdón no por obligación o coerción, sino desde la plenitud del amor divino. Ruega que, cuando le causen dolor u ofendan injustamente, responda, no con sed de venganza, sino con una oración sincera, tal como el propio Salvador oró por quienes lo entregaron a la crucifixión. Desea que en su corazón no reine la condenación, sino que prevalezca la misericordia, no el anhelo de castigo, sino la profunda compasión. Que la fe del ser humano se fortalezca, para que no se vea influenciada por las circunstancias externas, y que ni las tormentas furiosas de las pruebas, ni los espacios estériles de la desesperación, ni el silencio opresivo de una aparente ausencia puedan destruir la semilla de verdad y esperanza que fue sembrada en lo más profundo de su ser. Que no busque confirmaciones externas o manifestaciones milagrosas, sino que Él mismo se convierta en un signo viviente para quienes lo rodean. Que no espere constantes intervenciones sobrenaturales, sino que permanezca en el ser, manifestando el reflejo del milagro eterno. Que los pasos del ser humano sean guiados, para que no elija el camino amplio y sin cargas, sino que prefiera la senda estrecha y verdadera. Que no se desvíe del rumbo ni a la derecha ni a la izquierda, y que nunca cambie su verdad inmutable por la comodidad terrenal y temporal. Que sea guiado por la senda de la santificación, y si de repente tropieza, que sea levantado. Si sus fuerzas se agotan, que encuentre un nuevo aliento, y si su corazón es presa de la duda, que se le revele de nuevo la grandeza de aquel que es. Que descienda sobre el ser humano el espíritu de la verdadera humildad, para que no se enaltezca ni siquiera en el cumplimiento del servicio y no se atribuya ni una pizca de honor o gloria. Que recuerde siempre que todo bien verdadero emana exclusivamente de Él, y que cada rayo de luz tiene su origen solo en su presencia. Que aprenda a ser insignificante a sus propios ojos y a encontrar la verdadera grandeza solo a través del servicio abnegado a su prójimo. Que el ser humano sea liberado de todo anhelo de honores terrenales. Que sea apartada de él la sed insaciable de reconocimiento humano. Que su nombre personal se disuelva en la oscuridad, para que solo su nombre sea glorificado. Que su propia gloria se marchite como una hoja de otoño, pero que su gloria resplandezca en toda su plenitud. Que no busque influencia mundana, sino una fidelidad inquebrantable, no el afán de dominio, sino la manifestación de la verdadera misericordia.
Cuando el ser humano se enfrenta al rechazo, su alma busca un refugio seguro. En momentos de soledad total, anhela consuelo y al perder todo apoyo, busca una roca inquebrantable. Porque no es el juicio humano lo que debe determinar su verdadero valor, sino solo la fuerza suprema, aquella que penetra en las profundidades del corazón y pesa las almas en la balanza exacta de la verdad. Pide al Rey de Reyes que lo revista con una armadura impenetrable, invulnerable al veneno del resentimiento y la amargura. Necesita un escudo inquebrantable, capaz de repeler tanto las flechas insidiosas de la calumnia como los engañosos encantos de la adulación. Ruega que le entregue una espada afilada, capaz de cortar los velos de la mentira y penetrar hasta la esencia misma de la verdad, la palabra viva y eficaz. Que esté preparado para esa gran batalla que se libra no ante el mundo, sino en el silencio íntimo de su propia conciencia. La súplica es para que el Señor no lo abandone cuando la oscuridad se cierne, que el rostro divino no se aparte en los momentos en que los corazones de los hombres se enfrían y se vuelven, que la fuerza suprema sea su compañera inmutable en las horas de silencio absoluto, cuando el mundo exterior calla, cuando no se encuentran respuestas a preguntas angustiosas, cuando el camino de la vida se estrecha hasta el límite y él se siente completamente agotado. Precisamente entonces pide que lo tome de la mano y lo guíe, que le permita escuchar la voz divina, incluso en la más profunda quietud. También pide que le conceda un espíritu de verdadero discernimiento y sabiduría, para no apresurarse a responder a cada palabra, no involucrarse en cada discusión que surja y no aceptar sin reflexión cada pensamiento que llegue. Que se le enseñe a guardar su corazón como un tesoro precioso al que no todo el mundo deba tener acceso sin restricciones. Es importante que este corazón permanezca puro, sin albergar el menor rastro de maldad, ni resentimientos profundos, ni amargas decepciones. El ser humano se dirige humildemente a la fuerza suprema, expresando un profundo anhelo de convertirse en un recipiente sagrado de su presencia. Desea que no solo los límites externos, sino también su propio espíritu sirva como morada divina. En este impulso sincero, cada día vivido se ve como una ofrenda pura, cada encuentro con otro se convierte en una oportunidad inestimable para manifestar el amor verdadero, y cada acción realizada se transforma en un sincero tributo de alabanza. También eleva una súplica de protección contra los astutos ataques del adversario invisible, destacando que estas embestidas a menudo provienen no solo del mundo exterior, sino también de las profundidades mismas de la naturaleza humana. Se refiere al miedo paralizante que encadena la voluntad, a las dudas agotadoras que socavan la fe y a la tristeza opresiva que roba despiadadamente la esperanza. Con corazón sincero, pide que llene su ser con el resplandor divino, para que esta luz omnipresente disipe sin dejar rastro cualquier sombra, incluso la más impenetrable. En su invocación expresa un profundo deseo de que nada terrenal tenga mayor poder sobre su corazón que la esencia divina. Anhela que ninguna otra cosa le sirva de fuente de vitalidad e inspiración, salvo esta fuerza suprema, y que ningún otro lugar sea para él refugio y salvación, salvo el amor divino ilimitado. Esta convicción se basa en un profundo entendimiento. Todo lo transitorio en este mundo desaparecerá. Solo la presencia divina permanecerá eterna e inmutable, no en don. Dirigiéndose a la fuerza suprema, que según cree, es capaz de penetrar en los rincones más recónditos del espíritu humano
y desatar los lazos invisibles del corazón incluso antes de que el ser humano sea consciente de su existencia, eleva de nuevo su voz en oración, pues solo esta esencia divina tiene el poder de sembrar la verdadera paz en las profundidades del alma, una paz que el vano mundo terrenal no puede conceder. Solo ella es la fuente inagotable de consuelo genuino, de gozo inmutable y de verdad inquebrantable, que no está sujeta a la influencia del tiempo ni se turba por duda alguna. El ser humano reconoce cuán fácil le es desviarse del camino correcto cuando confía enteramente en sus propias conjeturas. Pierde la visión espiritual cuando, a sabiendas, obstruye el acceso de su corazón a la luz divina. La fuerza interior lo abandona cuando se aleja del Señor, porque el Señor es una fortaleza inquebrantable, un baluarte seguro. Él es la serenidad en medio de las tormentas de la vida, la verdadera quietud en el torbellino de la agitación. Él señala la única senda correcta, cuando todos los demás caminos parecen falsos y llevan a un callejón sin salida. Se dirige al Señor con una súplica sincera, para que no le permita perseguir sus propias ambiciones, sino que le enseñe a comprender y cumplir la voluntad divina. Pide que no permita que lo impulse la sed de lucro egoísta, sino que, en su lugar, infunda en él un deseo insaciable de la verdadera verdad, que cada uno de sus pasos sea guiado no por el miedo, sino por el amor puro, que todas sus decisiones se formen no con prisa, sino a través de la oración diligente y la profunda reflexión ante el rostro del Señor. Implora al Señor que le conceda una gracia especial, la de ser fiel, incluso en las cosas más pequeñas, porque se sabe que quien no demuestra fidelidad en lo mínimo, tampoco podrá sostenerse en lo grande. Pide que le enseñe a ser constante e inquebrantable en los días ordinarios, lejos de la aprobación humana, sin grandes aplausos ni elogios, pues es precisamente en tales circunstancias discretas, en una conexión inquebrantable con el Señor, donde nace la verdadera obediencia y donde se pone a prueba la fe auténtica. Pide ayuda para vivir, no por la ostentación externa, sino guiado por el espíritu interior, no para ganarse la aprobación humana, sino para alcanzar la verdad genuina. Que sus acciones no busquen atraer la mirada del hombre, sino glorificar tu gloria. Que sus palabras no embellezcan la mentira, sino que proclamen tu verdad inmutable. Y que su corazón no anhele el reconocimiento universal, sino solo el toque bendito de tu mano. El ser humano se dirige a la fuerza superior, pidiendo instrucción. Desea aprender a guardar silencio en los momentos en que las palabras pronunciadas pueden causar dolor a quienes lo rodean. Al mismo tiempo, anhela adquirir sabiduría para hablar cuando el silencio equivale a una traición. Su búsqueda de sabiduría no se basa en su propio intelecto, sino en la gracia divina. Ruega que cada nuevo día comience con un profundo recuerdo del Creador y termine con una sincera gratitud por su presencia invisible, incluso si ésta pasó desapercibida. Se dirige a la divinidad pidiendo que le conceda cualidades como la mansedumbre, que le permita no responder a la ira con furia recíproca. Anhela la generosidad que impulsa a dar sin esperar nada a cambio, y la bondad que no depende del estado de ánimo cambiante. Necesita una fe capaz de permanecer inquebrantable ante las tormentas y pruebas de la vida. El ser humano entrega humildemente su corazón al Señor, no porque sea impecablemente puro, sino porque necesita urgentemente el toque divino. Lo hace no por un sentido de mérito propio, sino porque su alma anhela profundamente su presencia omniabarcante. El ser humano reconoce profundamente que la divinidad es el verdadero médico, capaz de sanar no a quienes se consideran sanos, sino a quienes honestamente admiten sus heridas espirituales.
humildemente se incluye en esta categoría. Su súplica se dirige a la sanación del alma de aquellas heridas profundas que inconscientemente utilizó como protección, a modo de escudo. Pide que lo libere de los miedos que hábilmente se disfrazaban de fuerza exterior, de la soberbia que falsamente se hacía pasar por verdadera dignidad y de la envidia que simulaba ser un anhelo de justicia. Implora que lo purifique de todo aquello que se ha convertido en parte integral de su ser, pero que no tiene origen divino. Pide que le enseñe a aceptar las pruebas de la vida no como un castigo severo, sino como un camino inevitable que conduce a la eternidad. Necesita ver en ellas no un rechazo, sino una bendición profundamente oculta. Expresa la esperanza de que cada herida infligida se convierta en una puerta peculiar a través de la cual pueda entrar la gracia divina, que cada aparente derrota se convierta en el inicio de su victoria omniabarcante dentro de él mismo. En momentos de pruebas y adversidades, que el ser humano evite la costumbre de quejarse de las circunstancias y en su lugar encuentre motivos para alabar a la fuerza superior, que se abstenga de la murmuración y el descontento, reemplazándolos con gratitud sincera por todas las bendiciones recibidas. En lugar de culpar a otros o al destino, que busque la reconciliación y la comprensión. Lo más importante es que su mundo interior, su corazón, no se convierta en un sombrío campo para la amargura y los rencores, sino que sirva como un altar sagrado para la adoración del Señor, un lugar de pureza y devoción. Que los ojos del ser humano estén bien abiertos para notar a quienes están a su lado sin pasar por alto a nadie. Que no pase indiferente junto a quien experimenta necesidad, ya sea material o espiritual. Que su mirada no se aparte de quien llora, permitiéndose empatizar con el dolor ajeno. Y que su oído no esté cerrado para aquel que quizás no pide alimento material, sino que anhela simple participación humana y compañía. De este modo, que se convierta en un verdadero conducto e instrumento del amor divino en este mundo. Que los labios del ser humano sean bendecidos para que puedan proclamar la verdad, llevando luz y esperanza al mundo circundante. Que sus manos sean bendecidas para realizar buenas obras, para ayudar a los que sufren y para construir. Que sus ojos estén dotados de la capacidad de ver en cada persona que encuentre a su prójimo, reconociendo en él la chispa de lo divino. Y que sus oídos sean sensibles, para que en medio del ruido y la agitación general puedan distinguir y reconocer claramente la voz del Señor, que lo guía y dirige por el camino correcto. Oh Señor, que el ser humano viva no bajo la sombra opresiva de la culpa, que encadena y oprime, sino en la luz vivificante del arrepentimiento sincero. Que no permanezca bajo la pesada carga de los errores y lamentos de ayer, sino que encuentre fuerza y consuelo en la esperanza ilimitada del perdón divino. Pues se sabe que el Señor llama a sí mismo no a quienes se consideran justos e impecables, sino precisamente a los pecadores que han reconocido sus transgresiones. Y si el ser humano reconoce que tropezó y cayó, esto ya es el primer y decisivo paso hacia su disposición a levantarse y comenzar un nuevo camino. Que el ser humano aprenda a presentar sus confesiones no por un miedo servil al castigo, sino por un amor profundo y sincero hacia el Señor. Que sus lágrimas no sean una expresión de desesperación y desamparo, sino una manifestación de gratitud inmensa por la misericordia y la salvación. Que llore no por el terror ante la perspectiva del infierno, sino por el dolor punzante causado por la conciencia de una posible separación de la presencia divina. Porque la esencia divina no desprecia un corazón contrito y humilde.
Él no ignora el profundo suspiro de un alma llena de arrepentimiento, y su oído nunca es sordo al lamento de quien lo invoca sinceramente. El ser humano anhela sinceramente la aceptación divina, similar a como el padre corre al encuentro de su hijo cuando lo ve regresar de lejos, abrumado por las cargas y profundamente quebrantado. Ruega por una acogida que le permita escuchar de nuevo la voz divina, como Samuel en el silencio de la noche, y contemplar su luz, como Pablo en el camino a Damasco. Su corazón anhela un toque en la oración, tan sanador como el que experimentó la mujer al tocar solo el borde de su vestidura. Sabe con certeza que un solo toque de la misericordia divina es capaz de transformarlo absolutamente todo. Reflexiona que si lograra reunir todas las palabras del mundo para expresar su amor más profundo, aún así no sería suficiente. Si pudiera ofrecerse a sí mismo por completo, con todas sus aspiraciones y debilidades, sería solo una gota insignificante en comparación con la bondad divina ilimitada. Sin embargo, comprende que la divinidad no pide medida ni grandeza, sino un corazón, y es precisamente su corazón, con todos sus pensamientos, lo que está dispuesto a entregar por completo. Desea que su vida no sea una búsqueda incesante de la perfección terrenal, sino un movimiento constante hacia lo divino. Su objetivo no es alcanzar el éxito mundano, sino obtener una fidelidad inquebrantable, no recibir grandes aplausos, sino la adquisición de la verdadera santidad. Comprende que la divinidad no llama a quienes ya se consideran grandes, sino que, por el contrario, hace grandes a quienes humildemente se hacen pequeños ante Él. Y si logra acercarse a Él, aunque sea a la más mínima distancia, considerará esto la victoria más grande y significativa de su vida. Reconoce que el Señor ha sido un refugio inquebrantable a lo largo de los siglos para todos los que alguna vez confiaron en Él. Él permanece inmutable, a pesar de que todo a nuestro alrededor cambia y se transforma constantemente. En un mundo donde la verdad absoluta a menudo se disfraza de opinión subjetiva, donde el amor verdadero a veces se reduce a un cálculo frío y un beneficio personal, y donde la fe, cansada de las pruebas, tropieza en su camino, la divinidad sigue brillando como una luz inextinguible, se presenta como una verdad inquebrantable que nunca engaña y sirve como fuente inagotable de todo lo existente. El pastor, llamado a cuidar de su pueblo, se inclina con profunda humildad ante el gran pastor de almas y eleva a él su súplica, que se encienda en él un fuego capaz de calentar a los demás. No es la llama de la vanidad, ni el ardor de las ambiciones personales, sino una llama pura, humilde, pero inextinguible de amor divino, que todo aquel que entre en contacto con él sienta el verdadero toque del propio Creador, que le sea concedido un corazón de Padre, inmensamente paciente, ilimitadamente amplio y siempre dispuesto a perdonar, que sus oídos se conviertan en los oídos de un alumno diligente, para que pueda escuchar y reflexionar antes de pronunciar una palabra, que su lengua sea la lengua de un profeta, para anunciar no su propia voluntad, sino solo la revelación divina, y que su espalda sea la espalda de un siervo fiel, dispuesto a llevar las cargas de otros, sin esperar a cambio que nadie alivie sus propias cargas. Señor, el pastor contempla cómo los pueblos están sumidos en el sufrimiento, cómo las guerras despiadadas desgarran corazones y rompen destinos, cómo los niños quedan huérfanos y las madres derraman lágrimas en soledad. Ve hogares destruidos hasta los cimientos, campos devastados y quemados, rostros endurecidos y desfigurados por el dolor. Oye el gemido desgarrador que emana de la propia tierra. Por eso,
Ruega fervientemente, oh, concede tu intervención, entra en este abismo de dolor y trae consuelo. Pisa estas tierras desgarradas y siembra en ellas las semillas de una paz duradera. Que los débiles de espíritu y cuerpo sean fortalecidos, que los fuertes sean guiados por el camino verdadero y que los indefensos encuentren una protección segura. Con especial fervor, el pastor eleva una súplica por aquellos que sufren en completo silencio, por quienes nadie nota, quienes viven bajo la carga insoportable del miedo, la humillación y la injusticia. El Señor los ve, incluso cuando el mundo entero se aparta, y escucha sus gritos silenciosos, cuando nadie más los oye. Que sus ángeles sean enviados a través de las manos compasivas de los seres humanos, a través de palabras sinceras y consoladoras, a través de pequeños pero significativos signos de amor. En la elevada súplica al Señor resuena una profunda petición de iluminación para que la humanidad no muestre indiferencia, no cierre sus ojos ante el dolor y el sufrimiento ajenos. Es importante no buscar refugio en justificaciones o excusas apresuradas, aludiendo a la falta de tiempo, cuando la verdadera necesidad llama a la acción. El deseo sincero consiste en adquirir un corazón capaz de interrumpir sin vacilación sus propios planes y aspiraciones personales en aras de sanar una herida ajena o aliviar la carga de otra persona. Se señala la necesidad de aprender a reconocer la presencia divina en cada hermano que sufre, olvidado o rechazado, que espera pacientemente ayuda y atención. La súplica se extiende a la petición de que se conceda a la Iglesia el espíritu de verdad y profunda misericordia. Nuevo más. Se expresa el ferviente deseo de que la Iglesia actúe como un faro brillante que disipa la oscuridad, y no sea solo una sombra pálida perdida entre la luz. En sus palabras debe resonar la gracia, capaz de consolar y sanar, y no una dura condena. Las manos de la Iglesia están llamadas a llevar pan, que simboliza ayuda y sustento, y no una piedra que representa rechazo u obstáculo. Todas sus acciones deben estar impregnadas de amor verdadero y no estar atadas por el miedo. Se subraya que la Iglesia debe pertenecer al Señor no solo por su nombre o por una característica formal, sino por su esencia interna, por el Espíritu. Se eleva una oración especial por los pastores, por aquellos líderes espirituales cuya misión consiste en guiar a la grey, que simboliza a los fieles, por el camino de la rectitud. Se pide que les conceda pureza de corazón y un valor inquebrantable de espíritu. Se expresa el profundo deseo de que sus aspiraciones no se dirijan a la búsqueda de elogios y aplausos mundanos, sino a la contemplación del rostro de Dios. Sus esfuerzos deben dedicarse no a la consecución de la comodidad personal, sino a la búsqueda y el establecimiento incansables de la justicia. Es importante que no se escondan detrás de títulos o cargos formales, sino que, por el contrario, abran ampliamente las puertas a todos los necesitados, mostrando accesibilidad y disposición para el servicio. Finalmente, se hace un llamado a enseñar a las personas a ser verdaderos padres, que demuestren cuidado y guía, y no simplemente jefes que ejercen funciones de autoridad. Se les encomienda convertirse en portadores de esperanza para los demás, y no en estrictos dictadores de reglas. La súplica se dirige al fortalecimiento en ellos del poder transformador del Evangelio. Se expresa el anhelo de que la conversación sobre Dios deje de ser una costumbre formal para convertirse en un aliento vivo y natural del alma. La predicación no debe ser una representación teatral vacía, sino una lámpara brillante y encendida que ilumine el camino. La oración está llamada a dejar de ser una rutina diaria
y a transformarse en un encuentro genuino y profundo con lo divino. Y la Eucaristía debe ser percibida no como un ritual ordinario, sino como un evento lleno de sagrado temor y reverencia. Que las personas sean enseñadas a vivir no como poseedores de ventajas inmerecidas, sino como aquellos que han sido marcados con un propósito especial. Les corresponde servir no por arrogancia o autocomplacencia, sino con verdadera dedicación a la causa. Su papel es convertirse en la solución, una fuente efectiva de luz que no condena, ser una voz auténtica capaz de cambiar el mundo, y no un mero reflejo de sus juicios y opiniones transitorios. En la era actual, como se señala, la humanidad vive en condiciones de exceso de discursos y abundancia verbal, pero con una aguda escasez de verdad genuina. Es un tiempo en que cada conclusión es cuestionada, cuando la fe profunda se convierte en objeto de burla y reproche, y el amor sincero pierde su valor, reduciéndose a lo común. Sin embargo, a pesar de este caos general, el principio divino permanece inmutable. No ha disminuido en su grandeza, no se ha apartado de sus principios eternos y no ha cambiado su naturaleza inmutable. Es precisamente en esta inmutabilidad donde reside la gran esperanza que el Espíritu Divino vuelva a llenar no solo las paredes consagradas de los templos, sino también, y mucho más importante, los rincones más íntimos de los corazones humanos. Que sean revividas aquellas oraciones que al parecer se durmieron en el olvido o fueron interrumpidas por la agitación. Que las familias cuyas ataduras fueron rotas por las circunstancias o las disputas recuperen su integridad. Que se levanten las naciones, agotadas y debilitadas por el odio que todo lo consume, y encuentren la paz interior. Y que la palabra divina resuene no como una advertencia amenazante o un presagio de castigo, sino como una invitación cordial y misericordiosa. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Que las jóvenes generaciones encuentren en la presencia divina una dirección clara para su camino de vida. Las personas de edad avanzada, consuelo y paz espiritual, quienes están en constante búsqueda, un profundo sentido de la existencia, y los que sufren verdadera paz en el alma. Que aquellos que son sometidos a tentaciones no sean entregados a la condenación, sino que encuentren aliento y apoyo sinceros. Que los que tropezaron encuentren una mano extendida de ayuda y compasión, y no un dedo acusador. Y que la Iglesia Divina se convierta en un verdadero hogar para los quebrantados de espíritu, una escuela para quienes anhelan conocimiento y verdad, y un sanatorio para todos los que llevan consigo heridas espirituales o físicas. En la hora en que los faroles de la fe, al parecer, se apagan, se eleva una oración por su nuevo encendido. Si la sal ha perdido su agudeza original, se suplica la renovación del alma y del espíritu. Y cuando los muros de la casa espiritual comienzan a temblar, se pide el fortalecimiento de sus cimientos, no por beneficio personal o gloria terrenal, sino exclusivamente en nombre de lo divino. Porque esta petición está dictada por un amor eterno que trasciende la propia muerte y por una misericordia ilimitada que se renueva con cada amanecer. La invocación orante se extiende a todos los que con dignidad llevan sobre sus hombros la carga del servicio espiritual: obispos, sacerdotes, diáconos, monjes y laicos. Se expresa el ferviente deseo de que ninguno de ellos pierda aquel primer y puro celo que los inspiró en el camino elegido. Que nadie ceda a la tentación de mirar hacia atrás, a las etapas recorridas o a las oportunidades perdidas. Que cada nuevo día se convierta en un paso firme hacia la presencia divina
y que cada latido del corazón sea un total asentimiento a su voluntad omnibenevolente. Existe una profunda necesidad de volver a ser un pueblo del pacto, pasando de un estado de multitud dispersa a un cuerpo unido y armonioso, no una simple organización formal, sino una verdadera comunión de almas unidas por una fe común, no consumidores pasivos de la gracia, sino colaboradores activos en el campo del mensaje evangélico, y que las miradas de los creyentes reflejen la mirada divina, que en sus voces resuene claramente el nombre santo, y que en cada una de sus acciones brille intensamente el amor divino. Para el orante, la presencia divina es el verdadero aliento del alma. Sin él, todo alrededor parece vacío, insípido y condenado a la fugacidad. Él no es solo un adorno de los ritos religiosos, sino que constituye la base misma del ser. Él no es simplemente un fragmento de la vida personal, sino su sentido omniabarcante, su fuente primordial y su propósito final. En una era en que el incesante bullicio ahoga el silencio interior, cuando miles de voces arrastran la conciencia en diferentes direcciones, se eleva una humilde súplica: aprender a reconocer su voz. Que el corazón aprenda a distinguir su presencia, no en el trueno, el fuego devorador o el terremoto que sacude la tierra, sino en un susurro apenas perceptible, en una suave brisa, en la profundidad íntima del silencio. El Altísimo se dirige a quienes dominan el arte del silencio, y es aquel que es capaz de esperar con paciencia. Él revela su esencia a las mentes que no se apresuran, sino que están concentradas. El ser humano clama humildemente al Altísimo, suplicando que le conceda una profunda serenidad interior, para que su alma no se sumerja en el abismo de las preocupaciones y agitaciones interminables. Ruega ser enseñado no solo a dialogar con la divinidad, sino también a escuchar su voz, no solo a exponer sus peticiones, sino también a comprender la verdad a través de la profunda contemplación. Desea que su oración no sea simplemente una emisión mecánica de sonidos, sino una verdadera expresión de apego sincero y el aliento de un amor omniabarcante. Pide ser librado del espíritu devorador de la agitación y la prisa. Ruega ser salvado de la agotadora carrera por la aparente productividad. Anhela que, de ahora en adelante, sus días terrenales sean valorados no por el volumen de los resultados alcanzados, sino por una fidelidad y devoción inquebrantables. No por la abundancia de frases pronunciadas, sino por la verdadera profundidad del encuentro espiritual con lo divino. No por los signos externos de éxito, sino por la sensación de la presencia viva y omnipresente del Altísimo. Se dirige al Señor con una súplica por aquellos que viven en constante agitación espiritual, por quienes carecen de reposo nocturno y de paz diurna, por aquellos cuya esencia interior se asemeja a un mar embravecido. Implora que les conceda la paz divina, no esa paz efímera que depende de condiciones externas o circunstancias favorables, sino aquella que trasciende la comprensión y la lógica humanas. Esta paz, que emana directamente del Altísimo, está destinada a proteger sus corazones y mentes de toda adversidad. El Señor se presenta como un ancla inquebrantable en medio de las tormentas de la vida, una luz guía en la impenetrable niebla de la desesperación, un fundamento inamovible cuando el mundo familiar a su alrededor se convierte en ruinas. El orante pide al Altísimo que fortalezca a quienes están en duda, que conceda consuelo a quienes están dominados por el miedo y que sostenga a aquellos cuya esperanza apenas se mantiene, colgando de un hilo delgado. Ruega para que el Señor se convierta para ellos en un apoyo indestructible e inquebrantable,
que ninguna conmoción terrenal podrá derribar o destruir. Se sabe que el adversario espiritual intenta innumerables veces penetrar sigilosamente en la conciencia humana, disfrazándose hábilmente de engaño, afirmaciones a medias verdades y también de voces que traen condenación o desesperación total. Su aparición no siempre se anuncia con agresión, como el rugido de un león. A menudo se manifiesta como un susurro apenas audible, una duda incipiente o una sombra apenas perceptible en el horizonte de la conciencia. Sin embargo, el Señor posee una fuerza inconmensurablemente mayor que supera cualquier oscuridad. Su nombre sirve como un escudo seguro, su palabra actúa como una espada afilada y su gracia se convierte en una fortaleza inexpugnable. Los creyentes anhelan comprender el arte de usar el arma espiritual, renunciando a la lucha basada en las aspiraciones carnales y a la confianza en las fuerzas humanas limitadas, pero buscando revestirse de su poder ilimitado. Que la fe les sirva de escudo seguro, la verdad los ciña como un cinto, la justicia los proteja como una coraza, el Evangelio guíe sus pasos como calzado, su palabra se convierta para ellos en una espada de doble filo, y la oración se transforme en el aliento vital que sostiene su existencia diariamente. Su oración se dirige a Él con la petición de conceder a su pueblo un espíritu de profundo discernimiento, para que no se dejen seducir por el oropel externo y el brillo ostentoso, sino que busquen inquebrantablemente el fruto genuino y maduro de la vida espiritual. Que no sean engañados por palabras vacías y sin sentido, sino que siempre busquen la verdadera esencia oculta en el corazón del ser humano. Que nunca se borre de su memoria la verdad inmutable. No todo el que dice Señor, Señor, le pertenece en realidad. Imploran al Señor que los purifique de las cadenas de la pereza espiritual, de la apatía perniciosa, de la indiferencia hacia las cosas sagradas y del peligroso hábito de su gracia inmensurable. Que en sus corazones renazca la verdadera reverencia hacia Él, no el temor a un posible castigo, sino un profundo asombro y admiración por su amor ilimitado. Que en ellos revivan aquellos primeros e inolvidables sentimientos, similares a los que los embargaron cuando por primera vez comprendieron cuán bueno y dulce es Él. Oran por el regreso a aquel amor original y puro, a la simplicidad primigenia de la fe, a la alegría genuina y al fuego espiritual ardiente. La súplica se dirige a la fuerza superior para que conceda una santidad genuina, no aquella que es solo una máscara externa o una vestidura elegante para ocasiones especiales, sino aquella que se convierte en el aliento natural y cotidiano del ser. Es un anhelo de copresencia constante con lo divino, de fidelidad silenciosa e inquebrantable, de un deseo sincero de ser gratos al Creador, y no simplemente perfectos a los ojos de los hombres. Piden que les enseñe a buscar no la apariencia superficial, sino la esencia profunda, no la forma vacía, sino la verdad vivificante. La verdadera santidad no implica huir del mundo y sus pruebas, sino, por el contrario, consiste en una presencia consciente en él junto a Dios. No evita el dolor, sino que permite permanecer en él con una esperanza inquebrantable. No es un desprecio de los fenómenos terrenales, sino la capacidad de discernir en ellos los reflejos de lo eterno e imperecedero. Piden ser luz, que no ciega con su brillo, sino que guía suave y firmemente, señalando el camino. Piden ser sal, que no corroe ni destruye, sino que purifica y da sabor a la vida. La petición dirigida a Dios consiste en que les conceda el valor de ser diferentes, no con el propósito de autoaislarse de la sociedad, sino para vivir de acuerdo con la verdad en un mundo
que, al parecer, busca descolorarlo todo, hacerlo gris y monótono. Necesitan ayuda para ser claros e intransigentes, como una imagen en blanco y negro, en su amor y santidad. Esto significa negarse a ceder a lo que oculta la gloria divina, no callar cuando su nombre es objeto de burla. Es la disposición a no temer pertenecer al pequeño rebaño, pues es precisamente en la debilidad y vulnerabilidad humana donde se manifiesta y se realiza la gran fuerza divina. La súplica para que se conceda paciencia se dirige al Señor. Es la paciencia necesaria para vivir en la espera, para crear y construir sin respuestas inmediatas ni resultados visibles. Es la paciencia que permite amar sin reciprocidad obligatoria y orar por aquellos que rechazan o causan dolor. Desean que la fe permanezca inquebrantable, elevándose por encima de cualquier circunstancia y vicisitud de la vida. Que el amor posea el poder de sanar y superar heridas profundas. Y que la esperanza supere toda lógica y comprensión racional, permaneciendo como una estrella guía en las situaciones más difíciles. El llamado es para que el ser humano aprenda a proteger su mundo interior, no permitiendo que el mal eche raíces y no dejando que la envidia, la amargura o la condena se asienten en su alma. Es importante protegerse del endurecimiento, del agotamiento que se convierte en indiferencia, del sufrimiento que se transforma en sarcasmo y de los traumas emocionales que erigen barreras. Para que el corazón del ser humano permanezca tierno, incluso si está herido, para que su alma conserve la apertura, incluso cuando no la comprendan, para que su fe no se apague, incluso si el silencio se prolonga, para que su amor no se enfríe, incluso si el mundo se vuelve gélido. El creyente se inclina con reverencia ante el Señor, con un corazón lleno de asombro y esperanza inquebrantable. Desconoce lo que depara el día venidero. Sin embargo, sabe con certeza quién tiene las riendas de su vida en sus manos. No sabe cuántas adversidades más tendrá que soportar, pero es consciente de que el Señor lo acompañará a través de cualquier dificultad. Él es eterno, Él es fiel, Él es el Padre que nunca abandona. El ser humano le entrega toda su vida, cada minuto pasado y cada momento venidero, cada camino de vida por el que Él lo dirija, incluso si en él es posible desviarse del rumbo correcto. Ruega que el Señor lo acepte todo, que enderece lo que está torcido, que purifique lo que está manchado, que devuelva lo perdido y que dirija a quienes se han desviado del camino verdadero. Que la vida del ser humano no sea simplemente una crónica de sus logros terrenales, sino un verdadero testimonio de la gracia divina. Que no sea el propio ser humano, sino el Creador, el verdadero centro de su existencia. Que las palabras que pronuncie no atraigan la atención hacia su persona, sino que señalen invariablemente al principio supremo, y que sus acciones no provoquen una admiración ociosa, sino un sincero anhelo de comunión orante. Anhela aprender a no lamentar el tiempo dedicado a la oración, a no considerar como momentos perdidos las horas de permanencia silenciosa a los pies divinos, pues es precisamente en este encuentro íntimo y secreto con Él donde nace esa fuerza invisible capaz de transformar el mundo. Es en esos momentos cuando el ser humano adquiere su verdadera esencia, convirtiéndose verdaderamente en una persona. Es allí, en la profundidad de este diálogo sagrado, donde todo lo verdadero y auténtico tiene su origen. Que el corazón del ser humano no conozca barreras en su amor hacia el Creador. Que no se avergüence de derramar lágrimas en su omnipresencia. Que no tema mostrar su vulnerabilidad y debilidad, pues se sabe que Él exalta a quienes son humildes de espíritu.
que el ser humano no se enorgullezca de sus posesiones terrenales, sino que encuentre su orgullo solo en aquel que da sentido a toda su existencia. Ruega por la bendición de su memoria, para que nunca olvide los milagros divinos y las manifestaciones de grandeza. Pide que bendiga su razón, para que no se enaltezca con sus propios conocimientos, sino que siempre se incline ante la ilimitada sabiduría divina. Y anhela que su voluntad sea bendecida, para que no se endurezca ante las pruebas de la vida, sino que se entregue con plena confianza a su voluntad inmutable. El ser humano se dirige con una ferviente oración a todos los que buscan al Creador, pero que aún no lo han encontrado. Ora por aquellos que quizás han experimentado desilusión con las formas religiosas tradicionales, pero que, a pesar de ello, conservan una sed insaciable de verdad. Su oración se extiende a quienes, tal vez, han abandonado los muros de los templos, pero ni por un instante han salido debajo la mirada omnisciente divina. Recuerda a quienes gritan sin voz por un dolor interno, oculto tras el silencio exterior. Y finalmente, su corazón se dirige a quienes se han perdido en los laberintos de la vida, pero a pesar de todo, siguen conservando una chispa de esperanza. Él nunca pasa de largo ante los que están quebrantados. No le asustan la inmundicia y el sufrimiento de este mundo. Penetra intrépidamente en las profundidades más oscuras de la desesperación para salvar a aquellos en quienes nadie ya ponía esperanzas. Se acerca a aquellos que se sienten completamente indignos de su atención. Es capaz de devolver a la vida lo que para otros ya se ha perdido irremediablemente. Él es Dios no de los difuntos, sino de los que viven, de almas vivas, de corazones ardientes, de esperanza inextinguible. Que la voz de su iglesia resuene de nuevo como una noticia de vida, no como una sentencia, sino como la gracia de la renovación. Que sus puertas no parezcan inexpugnables, que sus predicaciones no sean ajenas al corazón humano, que sus acciones no carezcan de calidez, que no tema los desafíos mundanos, pero que conserve invariablemente su luz interior, que se dirija allí donde habita la aflicción y brinde consuelo, que permanezca allí donde existe peligro y proclame la verdad sin temor. Que el Señor derrame sus bendiciones sobre nuestro pueblo, que fortalezca los cimientos de las familias, que proteja a los niños de las adversidades, que instruya a la generación venidera, que consuele a los ancianos, que en cada hogar se pronuncie su santo nombre, que en cada comida se prepare un lugar para Él, que en toda tierra donde pise el pie de un seguidor de Cristo abunden los frutos de una fe sincera, un amor omniabarcante y una verdad inmutable. Que Él enseñe a las personas a vivir no en pos del éxito mundano, sino por una fidelidad inquebrantable, no por el confort momentáneo, sino por una alta vocación, no por los juicios humanos, sino por la verdad eterna. Que su casa sea edificada sobre roca inamovible y no sobre arena movediza, que sus acciones sean firmes, pues Él mismo les indica el camino, y si llegan tiempos de persecución, que Él les conceda fortaleza. Si estalla una tormenta de vida, que Él sea su escudo. Si se encuentran en soledad, que Él les traiga consuelo. Si son calumniados injustamente, que Él se ponga de su lado para defenderlos. Si su espíritu está quebrantado, que Él los resucite a una nueva vida. El ser humano, dirigiéndose a la fuerza suprema, comprende que este es el Dios que nunca abandona a sus criaturas. Manifiesta su presencia y poder incluso en las situaciones más desesperadas, como la tumba, donde su acción es palpable. Incluso cuando sobreviene un profundo silencio, Él encuentra maneras de transmitir su mensaje. E incluso en la oscuridad impenetrable, Él es capaz
de irradiar luz, disipando las tinieblas. El creyente expresa una gratitud sincera al Señor por cada manifestación en su vida, por los dones recibidos y por lo que le fue quitado, por los deseos cumplidos y por aquellos que no estaban destinados a realizarse, por los misterios revelados y por el dolor que permaneció, sirviendo como un recordatorio que impide que el corazón se endurezca. El creyente proclama que Él es el principio y el fin de todo lo existente, el alfa y la omega del ser, simbolizando una presencia y autoridad omniabarcantes. A Él le es conocido absolutamente todo. Su mirada penetra a través de cualquier velo y cada una de sus acciones está dirigida exclusivamente hacia el bien. Partiendo de este profundo entendimiento, el ser humano le entrega la última palabra en cada decisión de vida, en cada estación del año y en cada día que llega. Y cuando inevitablemente llegue su última hora, ruega que ese momento lo encuentre no en la esclavitud del miedo, sino en una fe firme, no en el abismo de la desesperación, sino en una esperanza radiante, no en el vacío opresivo, sino en la sensación de plenitud espiritual. Expresa el anhelo de que su mirada no se dirija al pasado, sino exclusivamente hacia adelante, hacia donde Él mora, hacia donde se encuentra el verdadero hogar y hacia donde brilla una luz eterna que ya no está destinada a extinguirse. El creyente desea que su muerte sirva como su última predicación, anunciando la fe, y se convierta en el verdadero inicio de una nueva vida encontrada en Él. Y cuando llegue el momento de presentarse ante Él, que no experimente vergüenza, sino una alegría profunda y omniabarcante, la alegría de un encuentro largamente esperado con aquel a quien amó sinceramente en vida, a quien invocó constantemente en sus oraciones y a quien esperó con impaciencia. Esta petición resuena en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.